Amo que estés aquí esta noche. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos pueden decírselo de corazón? Amo que estés aquí esta noche. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, vámonos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por tu presencia en medio nuestro y en nosotros. Señor, glorifícate una vez más en nuestra vida, instrúyenos en tu palabra, edifícanos en ella. Por medio, oh Señor, reconocemos la grandeza de tu majestad, que es por encima de lo que nosotros podemos comprender o entender. Hágase en nosotros según tu voluntad. Señor, usa esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos, iglesia? Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. A veces uno se pregunta por qué en la iglesia el Señor se le aplaude. Por 2 razones. Porque Él merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Bendito el nombre del Señor. Esa es una de las razones fundamentales. Y la otra razón es porque los aplausos nos ayudan a despertarnos de cualquier sueño o letargo que podamos sentir en un momento determinado. Amén. Gloria a Dios. Así que tiene una doble función y todas son para nuestro beneficio. Bendito el nombre del Señor. Bien. Cuando nosotros leemos el capítulo 12, entonces sí vamos a pedir que nos pongan el reloj. Aleluya, de los 40 minutos. Amén. Aleluya. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 de la carta a los Efesios, del Apocalipsis, perdón, nos habla de la primera iglesia a la cual se le escribe. El capítulo 1 nos habla de la razón de ser, de por qué se les va a escribir. El mandato que da el Señor Jesucristo al apóstol Juan de que les escriba a los ángeles de estas 7 iglesias. Y la presentación que hace nuestro Señor Jesucristo en cada una de las cartas, cómo Él se presenta. Por ejemplo, en la carta a los Efesios dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces todos sabemos que las 7 estrellas representan los 7 ángeles y los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Así que Cristo le está diciendo a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, mira que quien te habla es el que tiene en su mano los 7 ángeles de la iglesia y es también el que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. Entonces, para que la iglesia sepa quién es el que le está hablando y en qué manera se está dirigiendo. Pero también el contexto de la presentación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para cada iglesia tiene una implicación. Nos habla directamente de cuál es el problema que está ocurriendo en esa iglesia. Amén. Y nos adelanta el problema y nos adelanta la forma en cómo Él va a tratar el problema.
Sin embargo, con la iglesia de Éfeso hay cosas maravillosas. Cristo dice muy buenas cosas de la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos dicen amén? Y seguramente muchos de los que estamos aquí presentes, bueno, yo me siento como en la iglesia de Éfeso. Amén, yo soy de Efesios, ¿ok? Soy así. Todo esto que ha descrito el Señor, ese soy yo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo que conoce nuestras obras y nuestro arduo trabajo y la paciencia que tenemos, que no podemos soportar a los malos. Y que hemos probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hemos hallado mentirosos, farsantes, engañadores, falsos maestros, falsos profetas, etcétera, falsas doctrinas, todo eso. Y hemos sufrido como consecuencia de este descubrimiento. Y a pesar de que hemos sufrido, ¿qué sufrimos? Persecución, crítica, ataque, menosprecio, desvaloración, incomprensión, de todas clase de ataques como consecuencia de esta revelación que hemos tenido, no por causa de nosotros, sino por causa de la sabiduría del Señor moviéndose en medio de nosotros. Amén. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. A pesar de todo, Éfeso, la iglesia de Éfeso no se había rendido. A pesar de todas las persecuciones, a pesar de todos los golpes, la iglesia de Éfeso no se había rendido. Pero tengo una sola cosa contra ti. Ahí viene el problema. Que has dejado tu primer amor. Y ese dejar su primer amor se convierte en la médula en torno al cual gira toda la carta a los Efesios. Y parece una oración de un versículo y bastante breve. Y uno dirá, bueno, no es tan grande el problema de la iglesia de Éfeso, ¿eh? Solamente olvidaron su primer amor. ¿Okay? Así que el problema no debe ser tan serio, no debe ser tan grave, no debe por qué ser tan preocupante para ninguno de nosotros. Y tampoco tenemos que pensarlo dentro de esa manera. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos en la palabra del Señor, nos damos cuenta de una particularidad de la iglesia de los Efesios. La iglesia en Éfeso fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. En la iglesia de Éfeso predicó y enseñó Apolo. Pero en la iglesia de Éfeso también Pablo dejó dos encargados, Aquila y Priscila, un matrimonio también. En la iglesia de Éfeso Pablo envió a Timoteo y dejó a Timoteo allí por un buen rato. Entonces ya la iglesia de Éfeso Pablo le dedica su carta más completa, la carta a los Efesios. Amén. Una carta que todos los que estamos aquí en Jesucristo Imperio de Vida, seguramente lo que nos siguen por las redes sociales, amamos sobremanera porque es la carta de la armadura de Dios. Es la carta que nos prepara para la guerra espiritual. Es la carta de la sabiduría y de la inteligencia. Es la carta también de las dimensiones del Espíritu Santo. Nosotros en Jesucristo Imperio de Vida, que estamos viviendo el tiempo de las dimensiones del Espíritu Santo. Pero ¿saben una particularidad de la carta a los Efesios? También es la carta de amor de Pablo. En la carta a los Efesios 19 veces se menciona la palabra amor. Por eso, a pesar de todos los mensajes sobre la unidad, sobre la descripción de la iglesia, sobre esto y lo otro, sobre los ministerios y sobre todas las cosas, sobre la armadura de Dios, la carta a los Efesios es una carta de amor. Donde Pablo se dedica a enseñarle a los Efesios el amor. Y todos sabemos, a través de la formación que hemos recibido, desde el punto de vista dentro de este ministerio, de carácter doctrinal, que cuando Dios repite tanto una palabra en un escrito, es porque es importante. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante volvernos una y otra vez sobre esa palabra. Por eso cuando el apóstol Juan escribe de parte de Jesús, escribe la carta a los Efesios, en el mensaje a las iglesias, le habla, pero que has perdido tu primer amor. Cuando nosotros nos vamos a lo que nos dice el capítulo 18 y 19 de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18 y 19 de Hechos de los Apóstoles nos dice de la siguiente manera, narra precisamente todo lo que ocurrió en Éfeso. Y nos habla precisamente de lo que ya les describí anteriormente, de Apolos, de Aquila, de Priscila, etcétera, etcétera. Pero también nos habla lo que pasó allí en Éfeso. Capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es el Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. En otras palabras, a pesar de que Pablo había dejado a Aquila y a Priscila, y Apolos también estaba predicando en Éfeso, la iglesia en Éfeso no había recibido al Espíritu Santo. Primer aspecto. Cuando Pablo regresa es cuando Pablo les pregunta de quién fueron bautizados. Y ellos declaran que solamente recibieron el bautismo de Juan. Pablo les explica, el bautismo de Juan es el bautismo del arrepentimiento. Pero el mismo Juan declaró que vendría uno después de él, que nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y fueron 12 discípulos que recibieron ese bautismo del Espíritu Santo. Pero es ahí en la iglesia de Éfeso en donde se da una contienda de palabras y de argumentos, como nos señalaba la pastora cuando nos explicaba precisamente en el tiempo del diezmo y las ofrendas. ¿Por qué? ¿Dónde enseñaba Pablo? En la sinagoga. Los que conocían la ley y los que no conocían el Antiguo Testamento debatían con Pablo sobre la verdad y sobre Cristo y sobre el poder de Cristo y sobre la salvación. Entonces debatían y presentaban argumentos contra la verdad que Pablo les estaba presentando y las evidencias que éste estaba manifestando. Y las evidencias de Pablo no eran evidencias de palabra. También en esa región es donde se hacían milagros y se hacían sanidades. Y no era que Pablo imponía las manos para sanar, sino que iban y llevaban los paños y sus delantales y Dios los ungía. Y una vez que los llevaban a los enfermos eran sanados. Pero ¿por qué se hacían esas cosas? Miren que en Efesios se peleaba sobre la base de la doctrina. En Efesios se hacían manifestaciones de poder, algo que no se ve en el resto de las cartas. Solamente se ve ahí en Éfeso. Solamente de los milagros de Pablo se habla en Éfeso. Y se ve en Éfeso, no se ve en ninguna de las cartas paulinas. Entonces, ¿por qué razón? Porque resulta ser que la señora, el ente, el hombre fuerte de Éfeso, era un demonio conocido como Diana de los Efesios. Y Diana de los Efesios se caracterizaba por 2 características. Tenían una doctrina que argumentaba su poder y validaba su autoridad sobre todas las personas de la ciudad. 1, practicaba la fornicación como ritual. 2, y además Diana era adorada por ser una diosa en la cual podían ir aquellos los que estaban enfermos y recibían sanidades. Entonces, cuando Dios va a enfrentar una potestad demoníaca, la va a enfrentar en su terreno y le va a mostrar realmente quién es el que tiene poder para obrar milagros y obrar sanidades. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente lo va a enfrentar con poder, con milagros y sanidades, sino que también la va a enfrentar con argumentos para destruir la falsa doctrina. Y también la va a enfrentar con cambio de vida para destruir la manera de vivir que había imperado en esa ciudad, que era una ciudad de licencia sexual en el comportamiento. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante que nosotros lo tengamos presente para que sepamos por qué se escribió la carta a los Efesios y por qué la primera carta a las iglesias es la carta a Éfeso. Y por qué se habla de la pérdida del primer amor. ¿Ok? Porque era una batalla doctrinal, pero también una batalla de manera de vivir. Y era una batalla espiritual, sobrenatural, que se estaba dando precisamente en Éfeso. Y la iglesia en Éfeso es donde Pablo permanece durante 2 años. Ni en Antioquía, fue 1 año solamente allá. Pero aquí él permanece durante 2 años para cimentar una iglesia en un entorno totalmente adverso y totalmente contrario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Eso nos permite ir visualizando todo aquello a lo que nos vamos a enfrentar. Ahí es donde se da inclusive la lucha espiritual, donde aparecen los exorcistas ambulantes. Ahí es donde se declara el demonio: a Jesús conozco y a Pablo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Porque hay la manifestación de poder y de autoridad en el nombre de Jesús sobre toda fuerza maligna que se levantase. Ahí es donde se da el gran alboroto que se conoce como el alboroto en Éfeso. Precisamente cuando se levantan contra el camino, se levantan contra la doctrina cristiana, se levantan contra la manifestación de poder que se hacía a través de Pablo y de los discípulos que seguían la enseñanza, y se enfrentan precisamente a todo esto. Esta era una lucha espiritual de conquista, de asentar la iglesia y el cristianismo y el evangelio en un entorno totalmente adverso y contrario. ¿Por qué se trae este tema a colación en este tiempo? Porque nosotros nos estamos enfrentando como iglesia precisamente a las mismas corrientes de pensamiento. Pensamientos que hablan de una vida de licencia sexual, de hacer con nuestra vida y con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana, en la forma en que nos dé la gana, y que todo el mundo nos los tiene que permitir, todo el mundo lo tiene que comprender y todo el mundo lo tiene que aceptar. Y eso no es el evangelio. Eso es la doctrina demoníaca de Diana de los Efesios. Y muchas veces se levantan argumentos y falsa doctrina. Por eso nosotros nos damos cuenta en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, cuando Pablo escribe por qué vienen y por qué razón se instituyen los ministerios. ¿Para qué? Para prepararnos a nosotros. ¿A quiénes? Al pueblo de los santos. Para fortalecernos, para hacernos crecer, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todo viento de doctrina extraña que puede enredarnos y maquinarnos y caer en las entrañas del error y desviarnos de la verdadera fe en Cristo Jesús. Por eso se escribe precisamente en esa dirección, para que reconozcamos quién es nuestro adversario y tengamos los elementos para poder identificarlo. Por eso la exhortación en el capítulo 2 del Apocalipsis es que sí, ustedes lograron eso. Lograron identificar quién mentía, lograron identificar la falsa doctrina, no apoyaron a los nicolaitas, que era la doctrina que predominaba aún dentro de la iglesia cristiana en esos tiempos, sino que simplemente ustedes lo lograron hacer, pero olvidaron algo importante, que les escribí, les repetí y les volví a repetir en la misma carta a los Efesios, y lo pasaron por alto. Es importante comprender esto por lo que ocurre posteriormente. Cuando nosotros nos vamos a la carta a los Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Si tuviese como que decir este mensaje, tendríamos que hablar y enseñar exclusivamente sobre la carta a los Efesios. Y la carta a los Efesios empieza de una manera contundente, y ahora comprendemos por qué se escribió en ese sentido. En el capítulo 1 dice: bendito sea, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Inmediatamente la carta inicia señalándonos que en realidad nosotros estamos aquí porque fuimos predestinados en amor. La determinación y la elección y la selección de cada uno de nosotros fue en base al amor de Dios. Por eso nosotros estamos aceptos en el amado. Hermanos, cuando la palabra ya entramos en la carta a los Efesios, concluimos que la carta a los Efesios nos lleva a un
misterio, como Pablo lo escribiría posteriormente aún dentro de la misma carta. Pero un misterio que él revela por el Espíritu a aquellos que tienen el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Para comprender que cuando nosotros llegamos al concepto de la sobreabundancia en el Espíritu y de la llenura y la plenitud en el Espíritu, para poder llegar a ese concepto, primero tenemos que conocer el amor de Dios y vivir en el amor de Dios. Porque sin el amor de Dios es imposible poder articular, comprender la dimensión de la inteligencia y la sabiduría divina que se derrama sobre cada uno de nosotros. Y no lo podemos comprender en amor. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. El problema de la iglesia de Éfeso no fue su capacidad de ver una cosa y distinguirla de la otra. El problema de la iglesia de Éfeso fue que habían olvidado el primer amor. Y el primer amor no es como el primer amor romántico, de cuando un hombre y una mujer se conocen y se miran de lejos. Y después se acercan y se ponen los dos nerviosos y no se dicen ninguna palabra. No, ese no es el primer amor. El primer amor en Cristo Jesús es totalmente diferente. El primer amor en Cristo Jesús implica un derramamiento del amor de Dios sobre nosotros y una apertura de nuestros corazones al amor de Dios. Y el conocimiento del amor de Dios es el que nos empieza a transformar. Es el que nos hace dejar de hacer las cosas que antes hacíamos. Es lo que abre nuestro entendimiento a la comprensión de la voluntad del Señor. Es el que nos permite caminar en el Señor. Es el que nos permite perdonar todas las ofensas de las cuales hemos podido ser víctimas. Y es lo que nos permite a nosotros pedirle perdón a aquellas personas a las que les hemos hecho daño. Ese amor de Dios es el que nos transforma totalmente. El amor humano, el amor carnal no nos lleva a ese tipo de transformación. Pero el amor de Dios sí nos lleva a ese tipo de transformación. El problema es que nosotros pensamos que ese amor de Dios es un momento, es un chispazo, es un tiempo en nuestra relación con Dios y no es un tiempo en nuestra relación con Dios. Eso debe ser la permanencia en nuestra relación con Dios. Debe ser la constancia en nuestra relación con Dios. Nacimos para vivir en el amor de Dios y para que el amor de Dios se manifieste en nosotros. Porque si esto no está ocurriendo en nosotros, entonces lo otro a lo que aspiramos tampoco se va a dar. Y Pablo lo escribe de esa manera. Cuando en el mismo capítulo 1, en el versículo 15 en adelante, Pablo pide sabiduría y revelación, que es su primera oración dentro de la carta a los Efesios. Sin embargo, el capítulo 2 se va a la salvación por gracia y después entra en la reconciliación por la cruz. Pero cuando llega el capítulo 3, miren cómo en el capítulo 3 empieza Pablo a aterrizar en nuestro entendimiento y a la comprensión de la iglesia que está en Éfeso. Dice, capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aquí Pablo lleva la guerra espiritual a otro nivel. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, nosotros la iglesia somos los depositarios, de dar a conocer el evangelio ¿a quiénes? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. De enseñarle a todas las fuerzas espirituales quién es Cristo Jesús. Es el Verbo encarnado y que redimió al hombre y que puso al hombre a la par de Cristo Jesús como coheredero de la salvación y mostrarle el misterio que estaba oculto aún para las potestades superiores.
Entonces Pablo lo escribió de esa manera para enseñarle a los efesios: ustedes no les teman a Diana, ni le teman a Júpiter, ni le teman a Neptuno, ni le teman a cuanto planeta se le aparezca por delante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para enseñarles a ellos quién es nuestro Dios, y para enseñarles a los que creen en ellos que el verdadero Dios ha venido al mundo para redimir al mundo de la esclavitud del pecado. Algo que todas esas potestades jamás podían haber hecho, ni pueden hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él está afirmando la identidad. Acuérdense que el pueblo, la ciudad de Efesios, es una ciudad poderosamente religiosa, con una cultura religiosa bien asentada. Así que Pablo se fue directamente a la cabeza para mostrarle el poder de Dios y que ellos, la iglesia de Efesios, supiesen quiénes son ellos como iglesia. Y que no son simplemente una religión más que venía a Efesios para ver cuántos adeptos conquistaban. Eran el evangelio, la buena noticia del reino, el cuerpo de Cristo manifestado en la tierra para poder traer a muchos de las tinieblas a la luz. Por eso comprendemos por qué el ángel se le presenta, el que anda entre los candeleros. Se le presentó como el que anda en los candeleros para mostrarle, nuestro Señor Jesús se le presentó de esa manera para mostrarle que la iglesia siempre tiene que andar en luz y que las tinieblas no son más que las falsas doctrinas, la liberalidad en la conducta, la vieja vida y todo aquello que sea contrario a la verdad de Dios. Esa es la oscuridad. Pero la iglesia siempre tiene que andar en la luz del evangelio y caminar en la luz del evangelio. Por eso cuando llega el capítulo 14, el versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor, a nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay forma de sumergirnos en las dimensiones si no estamos arraigados y cimentados en amor. Y cuando hablamos de arraigados y cimentados en amor, no es el amor como a mí me parece. No es el amor como me enseñaron. No es el amor como el que veo en las películas. Es el amor que me enseña el evangelio. Es el amor que me enseña la palabra. Es el amor ágape. Y el amor ágape no es un amor basado en sentimientos o en emociones. Es un amor basado en decisiones. Y el amor filos, desde la perspectiva del amor ágape, no es más que la expresión del amor al prójimo basado en el amor de Dios. Así que tampoco el filos es un concepto separado del ágape. Y el eros no es un concepto separado del ágape en la visión cristiana. El eros, que es el amor erótico, el amor entre la pareja, ese amor también parte del amor ágape de Dios. No puedo amar a mi esposa si antes no he amado a Dios. No puedo amar a mi prójimo si antes no he amado a Dios. Si yo pienso que puedo amar a mi esposa sin haber amado a Dios, entonces no la estoy amando. O la estoy amando como el mundo ama, pero no como Dios nos manda amar. Y eso se califica por una sola característica: la permanencia en la eternidad. Porque el amor de Dios por nosotros es eterno, y el amor por nuestro prójimo también debe ser eterno. Y el amor por nuestro cónyuge también debe ser eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Supuestamente aquí debió terminar la carta. Pero aquí no terminó la carta. La carta siguió. Porque Pablo necesitaba afirmar muchas cosas. Y necesitaba manifestar muchas cosas que eran necesarias. Por eso tuvo que entrar al tema de la nueva vida. Y la nueva vida también se basa en el amor de Dios. Yo no puedo tener una nueva vida. Yo no puedo matar al viejo hombre si el amor de Dios no se ha perfeccionado en mí.
si yo no he conocido el amor de Dios? Si yo no he tomado la decisión de amar a Dios. Porque tampoco es que yo voy a amar a Dios, bueno, si me va bien lo voy a amar, si no me va bien lo voy a amar menos. No es que no lo ame, lo amo menos. No es que no ame tanto a Dios, es que le voy a controlar mis expresiones de amor porque tampoco Él me ha dado lo suficiente. Eso lo hacemos nosotros en el amor carnal, en el amor humano. Nosotros inclusive podemos dar amor a dosis, a gotitas. No le voy a dar todo porque mi corazón es tan valioso que no lo voy a entregar de esa manera. Así hablamos los seres humanos. Y no lo voy a dar todo porque me han decepcionado. Amigos, esto y lo otro, todos me han decepcionado. Así que mejor tengo que guardar mi corazón. Y utilizamos palabras cristianas. No le voy a tirar perlas a los cerdos. Cuando el amor de Dios no tiene y no se basa en este concepto. El amor de Dios, al ser una decisión en nosotros y al llevarnos a nosotros a decidir amar, no depende de cómo somos recibidos o si somos tratados de manera recíproca o no somos tratados de manera recíproca. No depende de si somos aceptados o somos rechazados. No depende de nada de eso. Depende de que nuestro corazón manifiesta quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, nos acordamos que somos salvos por gracia y que las buenas obras fueron preparadas de antemano para que andásemos en ellas, ¿verdad? Entonces nosotros lo comprendemos, ¿por qué? Porque igual tenemos que vivir y andar en amor independientemente de cómo nos recibe el mundo o de cómo nos trata el mundo. Independientemente de que nos tiren piedra, de que nos escupan y que nos persigan, aunque nosotros le amemos. Porque es una decisión y esa decisión está determinada porque el espíritu de aquel que nos amó mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y eso cambia toda la escenificación. Pablo trató de entender que los efesios, el pueblo de Éfeso, comprendiera la naturaleza del amor de Dios. Pero cuando Juan recibe el Apocalipsis, al parecer la iglesia de Éfeso se había olvidado del primer amor. La carta a los Efesios no la habían comprendido. No habían comprendido la naturaleza del amor de Dios. Y cuando Cristo le tiene que señalar algo, le dice, ustedes olvidaron el primer amor. Y le dice, recuerden de dónde han caído. Porque cuando olvidamos el primer amor, que tiene una naturaleza, es que nosotros como somos matemáticos, nosotros pensamos que si hay primer amor, hay segundo amor, hay tercer amor, hay cuarto amor, hay quinto amor, hay sexto amor, etcétera, etcétera. Porque una regla de matemática es que si hay un primero es porque hay un segundo. ¿Sí? Esa es una regla matemática. Nadie enumera un primero si no enumera un segundo. Porque si no hay segundo, no tienes que enumerar. Una regla de la matemática. Así que cuando hablan del primer amor, entendemos según las reglas de la matemática que tiene que haber un segundo amor, un tercer amor, un cuarto amor. Pero cuando se habla del primer amor, en el Apocalipsis, se habla del amor eterno de Dios. Y si el amor es eterno de Dios, eso significa que yo he dejado el amor eterno de Dios. No he pasado un segundo amor a Dios. Porque aun si yo trato de comprender cuál es el segundo amor a Dios, el segundo amor a Dios me lleva a la religiosidad, que era en lo que se había convertido la iglesia de Éfeso. Una iglesia religiosa, pero sin amor a Dios y sin amor entre ellos. Así que eran una iglesia religiosa. Por eso Dios le dice, miren de dónde han caído. ¿Cayeron de dónde? De la gracia y del amor para quedar totalmente en la religiosidad y en las obras. Ahí es donde estaba la iglesia de Éfeso. Y ese es el peligro que nosotros como iglesia siempre vamos a enfrentar. Como iglesia y como cristianos, es el peligro que siempre vamos a enfrentar. Que nos quedemos en las obras y perdamos el amor. No mi amor, el amor de Dios en mí, porque yo sin Dios no tengo ningún amor. Podré modelar un amor, pero no tengo un amor en sí. Por eso Juan tuvo que decir, Dios es amor. Y no es que nosotros le amamos primero, Él nos amó primero. Por eso es que cuando nosotros sentimos miedo en nuestro caminar y en nuestra vida,
Cuando sentimos miedo y temor de las circunstancias, miedo y temor de las decisiones, miedo y temor de lo que digan otros, miedo y temor de lo que piensen otros, miedo y temor de hacer esto, miedo y temor de hacer lo otro, eso significa que el amor de Dios no está en nosotros. Porque si el amor de Dios está en nosotros, el amor de Dios echa fuera todo temor. Y eso es lo que nosotros nos permite enfrentar entonces realmente a las tinieblas. Eso es lo que Pablo les enseñó a la iglesia de Éfeso. Él podía enfrentar las tinieblas, podía enfrentar a la diosa que dominaba la ciudad, con todo lo poderosa que creían los efesios. Porque hermano, en medio del alboroto de Efesios, cuando se estaban antes que se estuvieran tomando las declaraciones, la población, por la bendita esfinge de plata, gritó durante 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Imagínense, nosotros nos cuesta decir gloria a Dios un 5 segundos. Y ellos durante 2 horas estuvieron gritando, grandes Diana de los Efesios. Eso solamente lo hace la religiosidad y el fanatismo. Por eso cuando muchas veces nos preguntan, ¿por qué razón en un estadio se puede alabar tanto y se puede y vitorear tanto a un equipo de fútbol, a un equipo de béisbol, a un boxeador, a un equipo de basquetbol, etcétera, etcétera? Por eso a los que vitorean se les llama fanáticos. Por eso se les llama fanáticos. Porque lo pueden hacer y lo pueden repetir sistemáticamente sin cansarse. Pero nosotros, nuestra adoración tiene que venir del amor de Dios, tiene que venir de nuestro corazón. Y nuestra adoración es más allá de las palabras, es nuestra adoración con la vida, con el cambio de vida, con la entrega de nuestra vida. Nosotros somos una adoración permanente mientras estemos en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que somos una alabanza a Dios. Y por eso es que es allí donde Pablo también le dice a los efesios, tenemos que alabar al Señor. Y tenemos que glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Aunque me digan fanáticos, ¿por qué? Imagínense, ahí aplicaríamos el refrán, caldero le hizo paila. Ok, ¿cómo un fanático me va a llamar a mí fanático? Cuando el fanático sigue ciegamente, sin sentido y sin comprensión, pero yo sigo y yo adoro a un Dios que conozco, a un Dios que ha obrado en mi vida, a un Dios que ha cambiado mi vida. Pero el equipo de fútbol, ¿en qué ha cambiado mi vida? ¿En qué ha transformado mi pensamiento? En lo absoluto. Entonces un fanático puede llamar a otro fanático porque no comprende la naturaleza de lo que es el amor verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y para rematar, Pablo le tiene que decir en el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, por si se les ha olvidado en los 4 capítulos anteriores. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, y ahí empieza la descripción de las conductas permisivas que el culto a Diana imperaba y hacía imperar en Éfeso. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? Por eso entendemos que se paseaba entre los candeleros, porque nosotros somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Antes éramos hijos de las tinieblas, pero Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable, al reino eterno de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Me quedan 4 minutos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esa cita de Pablo es igual al capítulo 3
versículos 16 al 18 del Evangelio de Juan. Porque los hombres no vinieron a la luz porque sus obras eran malas. Entonces, nosotros sabemos que como nuestras obras, aunque seamos imperfectos, están dirigidas por el Espíritu Santo y por el amor de Dios, entonces nosotros no tenemos temor de la luz, no tenemos temor de la verdad, no tenemos temor de confrontar nuestra vida y examinar nuestra vida contra la palabra, porque aun si en nosotros se haya pecado y se haya errores, esa luz nos permitirá arrepentirnos y volvernos a Él. Pero si nosotros nos apartamos de la luz, porque la luz nos muestra cómo somos realmente, entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo profundamente. Porque sin darnos cuenta tal vez nos estamos convirtiendo en tinieblas. Y estamos cayendo precisamente en lo que Pablo advertía a la iglesia de Éfeso. Entonces por eso nosotros ahora comprendemos la razón de ser de la carta a los Efesios. Y la carta del ángel a la iglesia, al ángel de la iglesia de Éfeso. La razón de ser del cuidar nuestra salvación. La razón de ser de cuidar nuestra relación. La razón de ser de buscar el amor de Dios. Porque buscamos muchas cosas. Buscamos conocimiento, como los griegos. Algunos buscan señales, como los judíos. Pero ¿cuántos estamos buscando el amor de Dios? Porque es el amor de Dios el que nos da paz. Es el amor de Dios el que nos da gozo. Es el amor de Dios el que nos da sabiduría e inteligencia. Es el amor de Dios el que nos da la plenitud en el Espíritu. Es el amor de Dios el que nos lleva a las dimensiones del Espíritu y a movernos en las dimensiones del Espíritu. Es el amor de Dios el que nos permite cumplir la gran comisión y la misión puesta a la iglesia. Es el amor de Dios el que nos permite enfrentar las tinieblas. Es que hemos estado errados y hemos estado equivocados durante muchos años pensando que vamos a enfrentar a los demonios, gritándole, haciéndole esto, haciéndole lo otro. O hay técnicas especiales. Por eso en Efesios se puso el caso de los exorcistas ambulantes. Porque no es de esa forma como se enfrenta a los demonios. Cuando hay un hombre y una mujer llenos del amor de Dios, los demonios huyen sin que tú los estés persiguiendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero desconocemos o minimizamos porque el mundo nos ha llevado a ridiculizar la importancia y el valor del amor de Dios. Cuando es el punto medular sobre el cual se sostiene nuestra fe y la iglesia. Y además, por eso en la carta a los Efesios es donde Pablo dice, sí, vamos a ser juzgados y vamos a estar presentes delante de Dios. ¿Pero en base a qué? A nuestro amor. ¿A cuánto del amor de Dios se perfeccionó en nosotros? Por eso cuando nos exhorta, nos dice ser imitadores de Cristo. ¿Por qué tenemos que imitar a Cristo? Porque Él nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores sobre esa base. Y pensamos, ¿cómo lo podemos imitar? No lo podemos imitar por nuestra fuerza, pero debe ser una decisión buscarlo en ese sentido. Porque el amor de Dios es el que se va a perfeccionar en nosotros. Y es el que nos va a permitir vivir esta vida. Este camino del Evangelio no se puede vivir sin el amor de Dios. Es imposible vivirlo sin el amor de Dios. Quien crea que lo puede vivir estudiando solamente la Biblia, quien crea que lo puede vivir congregándose únicamente, quien crea que lo puede vivir creyendo que conoce el Espíritu Santo, quien cree que lo puede vivir está totalmente errado. Y una noticia, ese amor de Dios es un amor que no solamente podemos decir, yo amo a Dios. Es un amor que necesariamente se va a expresar en nuestras relaciones aquí en la tierra. Por eso Juan lo dijo. Si yo odio a mi hermano, si yo tengo algo contra mi hermano, el amor de Dios no se ha perfeccionado en mí. Y por eso Cristo lo dijo en el Evangelio. Cuando se muestre que hay amor entre nosotros, entonces realmente la gente creerá en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces realmente podemos decir, somos cristianos. Pero mientras ese amor no exista, ni siquiera en nuestra mente, ni siquiera en nuestro corazón, entonces no somos cristianos. Entonces tampoco formamos parte del cuerpo de Cristo. Creemos que formamos parte del cuerpo de Cristo, pero el sello es el amor de Dios. Lo que nos dice es el amor de Dios. ¿Cuántos somos capaces de amar y cuántos somos capaces de perdonar? ¿Y cuántos somos capaces de seguir adelante a pesar de todas las adversidades y de todo lo que se levante? Esta mañana escuchaba a Carmen relatar un poco lo que ha sido nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador.
Y los golpes, la incomprensión, el desprecio, la persecución, el cerrarnos puertas, el ponernos obstáculos en el camino, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, yo le escuchaba, y mientras yo le escuchaba, a mí se me aguaban los ojos. Aquí estamos. Seguimos amando igual. No hay ninguna razón para que estemos aquí. No existe ninguna razón. Es más, hay todas las razones para no estar. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Por el amor. Y a veces en nuestro camino como hombres y mujeres, el mayor ataque de Satanás es para que el amor de Dios muera y se duerma en nosotros. La mayoría de las decepciones que sufrimos en la vida tienen un solo objetivo, que el amor de Dios muera en nosotros. Todo lo que nos dicen, con intención o sin intención, dejándose usar o no dejándose usar, es un dardo que va directamente a nuestro corazón para acabar ¿con qué? Con el amor de Dios en nuestros corazones. Y a veces nosotros pensamos que cuando usamos el escudo de la fe para defendernos de los dardos del maligno, es porque Satanás me quiere enfermar, es porque Satanás me quiere arruinar, es porque Satanás quiere hacer esto y quiere hacer lo otro. No, Satanás lo que quiere es que el amor de Dios muera en nosotros. Porque si el amor de Dios muere en nosotros, nosotros ya estamos muertos para Cristo Jesús. Y la lucha de nosotros como seres humanos es que a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que vivamos, a pesar de lo que tengamos que soportar, de lo que tengamos que ver, aún en las personas que más amamos en la tierra, a pesar de lo que tengamos que experimentar, nos esforcemos en oración cada día por fortalecernos en el amor de Dios. Señor, la oración de todos nosotros, Señor, que esto que está haciendo mi hermano, que esto que está haciendo mi madre, mi padre, que esto que está haciendo mi hijo, mi hija, que esto que está haciendo mi marido o mi esposa, Señor, no me dañe el corazón, no afecte tu amor. Señor, tú sigues siendo Dios. Que yo pueda mantenerme de pie independientemente de lo que pueda estar viviendo, de lo que pueda estar soportando, de lo que pueda estar escuchando, de cómo me puedan estar tratando. Que yo, Señor, pueda seguir amando como tú me amaste, porque por eso nos llama a ser imitadores de Cristo. Pero cuando nos llama a ser imitadores de Cristo, nosotros nos quedamos, mentalmente bloqueamos la parte más importante de la expresión del amor de Cristo por nosotros, que todo lo soportó por nosotros, que todo lo sufrió por nosotros, que aún pudiéndose vengar, no se vengó precisamente para que el amor en nuestro corazón se mantuviera, para que nosotros no tuviéramos ninguna licencia. Es que si Cristo se vengó, también yo me voy a vengar. No. Él lo pudo hacer y tenía el poder para hacerlo. Él podía bajarse de la cruz. Él lo dijo, se lo dijo a Pedro. Yo puedo pedir a mi Padre, se lo dijo a Pilato, que mande legiones y las enviará inmediatamente. Pero Él se abstuvo para que nosotros no tuviéramos nunca esa licencia. Para que nosotros no tuviéramos una licencia que permitiera que el amor que se había depositado en nosotros se pudiera morir o se pudiera enfriar en algún momento. Por eso, cuando uno lee Primera de Juan, lee en el capítulo 1, pero si alguno ha pecado, si alguno ha hecho algo que sabe que terminará matando su amor, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, el arrepentimiento inmediato y volvernos al Señor. Porque sobre todas las cosas, nos dice la palabra, tenemos que guardar el corazón. Pero cuando nos dice guardar el corazón, ¿por qué? Porque de él emana la vida. ¿Pero qué vida? La vida de Dios. Y la vida de Dios en nosotros es el amor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que guardar. Que nuestro amor no se pierda. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo les relataba a sus discípulos que le pedían señales antes del fin, les habló de dos términos: el corazón de muchos se enfriará. Y el amor también. No habrá amor, porque el corazón frío es un corazón que no ama. Entonces no habrá amor en la tierra. Y tampoco habrá fe. Porque lo que sustenta la fe es el amor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Bien,
Terminamos, nos extendimos unos minutos, nos ponemos de pie, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Si usted se va a ir con algo, váyase precisamente con eso. Todos nosotros nos conocemos. Todos nosotros sabemos cuando hay alguna raíz en nosotros que nos impida amar. Todos nosotros sabemos qué cosquillas tenemos con quién. Todos sabemos quién nos agrada menos y quién nos agrada más. Todo el mundo lo sabe. Y muchas veces decimos, me cuesta amar a esa persona, porque es difícil amarla. Pero cuando usted diga esa expresión, entonces usted sepa, es allí donde tengo que poner mi fe. Es allí donde tengo que poner mi oración. Carmen nos enseñó durante muchos años que la mejor manera de ir venciendo las enemistades y los problemas es orar por aquellos que se levantan contra nosotros. Recogiendo muchas de las bienaventuranzas que están en el Evangelio de Mateo, ¿okay? Que a veces tenemos que orar por los que nos persiguen y ultrajan. Para poder, no por ellos, sino para sanar nuestro corazón y mantener el amor de Dios. Amén, que nos ha sido regalado. Y lo necesitamos, porque lo contrario, hasta aquí llegamos. Sí, hermano, ¿por qué le voy a decir que vamos a ir más adelante sin amor? No vamos a ir más adelante sin amor, no vamos a poder ir más adelante. Eso fue lo que se le dijo a la iglesia de Éfeso. Por eso la recompensa para el que venciere, es decir, el que mantiene el amor, la recompensa para el que venciere es comer del fruto del árbol de la vida. Y eso solamente es una enseñanza que nos explica por qué Adán y Eva tuvieron que ser echados fuera del paraíso. Para que no pudieran comer el árbol de la vida, porque en ellos el amor de Dios había desaparecido. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Y vamos a orar con una oración personal, una oración individual, donde cada uno va relatando, va recorriendo en su mente y en su corazón. Y una oración de sanidad del corazón, porque necesitamos esa sanidad. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo nuestra falta de amor. Señor, muchas veces no hemos tomado decisiones de amar. Hemos tomado decisiones contrarias, Señor. Y a veces hemos tomado decisiones de simplemente olvidar, de dejar atrás. Pero no hemos tomado tampoco las decisiones de perdonar. Señor, sana nuestros corazones. Sana nuestras vidas. Señor, queremos que tu amor, Señor, prevalezca en nuestro corazón, prevalezca en nuestra vida, Señor, para no volvernos atrás, para no volvernos sino caer en falsas doctrinas, Señor, para no caer en el licenciamiento de la vida, Dios, que nos permita hacer lo que nosotros querramos, cuando querramos y donde querramos, Señor, sino que nuestro amor crezca. Tu amor crezca más y más en nosotros. Que ese fruto del Espíritu Santo se haga manifiesto en nosotros y sobreabunde, Señor. Porque cómo hemos de vivir el tiempo que nos queda sobre esta tierra sin tu amor. Cómo hemos de andar, Señor, en tus caminos, mirándote y buscándote sin amarte. Aquí hoy no hablamos de nuestras necesidades. Aquí hoy no venimos, Señor, a pedirte soluciones económicas, soluciones financieras, ni siquiera venimos a pedirte salud, Señor. Venimos a pedirte, Señor, que hagas crecer tu amor en nosotros. Que ese amor crezca y crezca, Señor, hasta que todo miedo y todo temor en nosotros sea desvanecido, sea desarraigado, Padre, para que podamos sentir la plenitud del gozo y de la paz de vivir en tu presencia. Comprendiendo que nuestras vidas, nuestras almas enteras te pertenecen a ti
Y estamos en tus manos, Señor. Enséñanos a amar aún en medio de la dificultad. Enséñanos a amar y a tomar las decisiones de amor, Señor. A pesar de el daño que nos hayan podido causar, Señor. Que siempre hayan palabras de bendición, Señor, y palabras de amor en nuestros corazones. Necesitamos tu consuelo. Necesitamos tu ayuda. Sin ti no podemos. No podemos seguir adelante sin ti, Dios. Haznos perseverar y contarnos entre los victoriosos. Contarnos entre los que vencen. En el nombre de Jesús. Amén.